sangre, vamos a hacer un estudio. ¿Se me escucha? Buenas noches. Ahora nos encontramos sin tiempo, así que más bien muchas felicidades. Doctor, buenas noches, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener nuestra segunda sesión. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es el contrato modificatorio, para lo cual empecemos compartiendo nuestra pantalla. Bueno, como siempre, las reglas muy claritas. Los micrófonos, por favor, si lo tienen apagados, excelente, para que no tengamos inconvenientes. A ver, en cuanto al contrato modificatorio, vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias, el procedimiento, quiénes pueden suscribirlo y qué son las órdenes de cambio. Esencialmente todo esto se halla estipulado en el artículo 89 del Decreto Supremo 181. Empecemos. A ver, un contrato modificatorio no es otra cosa que un documento legal por el cual se van a realizar modificaciones al contrato. En ese sentido, esas modificaciones tienen que cumplir o tienen que ser realizadas para cumplir el objeto de la contratación. En palabras simples, vamos a realizar una determinada modificación al contrato principal con el único objetivo de que su objeto sea cumplido, ¿no? Para ello, se requerirá un informe técnico, un informe legal. El informe técnico esencialmente tiene que demostrarnos o tiene que señalar la viabilidad técnica y de financiamiento, que no es otra cosa que señalar las causas por las cuales se requiere esta modificación al contrato en cuanto a la viabilidad técnica. Y la de financiamiento, que no es otra cosa que señalar que existen los recursos financieros suficientes para cumplir esta modificación que se va a realizar. De igual forma, el informe legal debe realizar una revisión del cumplimiento de todos los presupuestos legales establecidos en el artículo 89 del Decreto Supremo 181. Es decir, debe revisar que es viable esta modificación. Y no es otra cosa que hacer una revisión normativa de procedencia del contrato modificatorio. Entonces, dos situaciones que son muy importantes cuando se va a modificar un contrato principal. Primero, ya hemos agotado todas las acciones que se van a desarrollar dentro de un proceso de contratación, ya se ha formalizado el contrato, ya existe un contrato principal, el cual ha establecido el objeto, las partes, el plazo, las condiciones, garantías y todo aquello que hace a un contrato propiamente dicho. O sea, ya existe el contrato. No obstante, en el desarrollo de la ejecución de este contrato, nos hemos visto con una necesidad, ya sea en el plazo, ya sea en el monto. Es decir, ya ha concluido mi proceso de contratación, ya se ha formalizado el contrato con la suscripción y la presentación de la documentación para, vale la redundancia, de la suscripción de ese contrato y por lo tanto ya estoy ejecutando el contrato. No obstante,
en la ejecución de ese contrato, en el desarrollo de ese contrato principal, han ocurrido ciertas situaciones que hacen que sea necesaria una modificación. Entonces, esa modificación tiene que estar dirigida a cumplir el objeto de la contratación. Es decir, yo tengo un objeto determinado, por lo tanto, ese objeto para su cumplimiento requiere de alguna situación particular, que enseguida las vamos a ver. Entonces, yo voy a realizar modificaciones al contrato, cuando ya existe ese contrato principal, para cumplir el objeto de ese contrato. ¿Cuáles son los objetos de ese contrato? Pues puede ser una construcción de una obra, la compra de un bien, la necesidad de un servicio, etc. ¿No? Para el cumplimiento de ese objeto, puede ser que yo requiera una modificación. Entonces, esa modificación tiene dos requisitos fundamentales. Primero, un informe técnico y un informe legal. Ese informe técnico me tiene que decir que efectivamente se requiere esas modificaciones y además existe el financiamiento o existe el presupuesto para cumplir ese objetivo, ¿no? Y por supuesto el informe legal que establecerá la viabilidad normativa, es decir, que esa modificación cumple con todos los condicionamientos establecidos en el artículo 89 del Decreto Supremo 181. Entonces, ya ha pasado el proceso de contratación, ya se ha formalizado el contrato, estoy ejecutando el contrato, se está realizando la ejecución de ese contrato, pero ese contrato requiere ser modificado por distintas situaciones que enseguida las vamos a ver. Requiere ser modificado. Para esa modificación necesito un informe técnico y necesito un informe legal. ¿Quién realiza el informe técnico? Normalmente es quien solicita la modificación al contrato o la unidad solicitante como participante del proceso de contratación que debe hacer seguimiento al cumplimiento del contrato, y el informe legal obviamente lo realiza la unidad jurídica. Ahora bien, en cuanto a un poco revisar el procedimiento para la realización de contratos modificatorios, ¿no? Primero, es aplicable cuando esta modificación afecta el alcance, monto y o el plazo. Vale decir, ante la pregunta de cuándo puedo realizar un contrato modificatorio, cuando se necesita modificar el alcance, el monto y o el plazo. Vale decir, el alcance, en términos generales, ¿no? Qué sé yo, en la construcción de una carretera, nos vamos dando cuenta que el trazado ahora requiere ciertas modificaciones, por lo tanto, se incrementa, por así decirlo, la distancia. Seguramente quienes tienen especialización en esta materia podrán describirlo de mejor manera, pero requerimos una mayor distancia, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente va a modificar el alcance de ese contrato. En cuanto al monto, por supuesto que eso demandará un incremento en cuanto al costo original del precio, del monto establecido en el contrato principal. Y por supuesto el plazo, porque claro, ese plazo, o mejor dicho, el contrato principal establecía que yo ese contrato lo iba a realizar en 180 días, pero debido a que el alcance ha sufrido una variación, ya no lo realizaré en 180 días, tendré que realizarlo en 200 días, 220 días, dependiendo de la justificación técnica que se haya presentado. Entonces, ¿qué puedo modificar dentro de mi contrato? Puedo modificar el alcance, el monto y el plazo. ¿Ya? Una de las condiciones también necesarias dentro del contrato modificatorio es que no se deben incrementar los precios unitarios, ¿no? Para ponerlo en sencillo. Es decir, por ejemplo, yo voy a realicé mi proceso de contratación para poner en un, bueno, vamos a ver las situaciones de coyuntura más adelante para hacer un pequeño análisis de ello. Para ponerlo en sencillo, voy a contratar 10.000 bolígrafos.
¿no es cierto? O mi objeto de la contratación es la adquisición de bienes, material de escritorio, 10.000 bolígrafos, ¿no? Cada bolígrafo, el monto adjudicado es de 1 boliviano, ¿no? No puedo incrementar ese precio unitario, ¿no? A 1 boliviano y 10 centavos, por más que esté dentro del 10% del monto del contrato principal, ¿no? Vale decir, no se puede incrementar los precios unitarios a través del contrato modificatorio. ¿Y por qué se hace esta aclaración? Porque es muy común, o por lo menos una situación utilizada especialmente por algunas empresas constructoras, en términos de que para poder ganar una licitación, ¿no es cierto?, ofrecen un precio menor porque saben que en determinado momento, a través de una orden de cambio, ¿no?, que se aplica a los contratos de construcción de obra, van a poder incrementar un 5% y a través de contratos modificatorios un 10%. Es decir, se tiene ese tipo de situaciones, pero que por supuesto no deben ser la regla dentro del desarrollo de la ejecución de un contrato. Entonces, un contrato modificatorio es viable cuando esa modificación afecta el alcance, el monto o el plazo. No obstante, la regla general es que no se pueden incrementar los precios unitarios. Se puede firmar uno o varios contratos modificatorios. Se puede suscribir uno o varios contratos modificatorios. No obstante, la suma de esos contratos modificatorios no debiera exceder el 10% del monto del contrato principal. Entonces, yo puedo firmar 3 contratos modificatorios, ¿no?, cuando, por ejemplo, requiero ampliar el plazo. En tanto y en cuanto no exceda o no modifique el monto, no existe una restricción para el número de contratos modificatorios que deben suscribirse. Pero ya les adelanto algo que vamos a verlo más adelante, ¿no es cierto? Es el tema de en qué momento se deben suscribir los contratos modificatorios. Entonces, yo puedo suscribir uno o varios contratos modificatorios. Cuando esa modificación tenga que ver con un incremento o una creación de nuevos ítems respecto a volúmenes o cantidades no previstas, en nuestro primer ejemplo, esa carretera que tiene que sufrir cierta modificación, porque obviamente que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta, ¿no es cierto? Pero en nuestras carreteras ninguna va a ser pues una línea recta. Tienen ciertas desviaciones, bueno, ahí los ingenieros nos podrán dar una mano para explicar de mejor forma, pero tienen ese diseño que hace que ciertas situaciones no puedan ser previstas. Y aún a pesar de haber sido previstas, una vez que uno hace el trabajo ya de campo propiamente dicho, verifica que se requieren nuevos volúmenes o cantidades no previstas. Entonces, en ese caso, se requiere la creación de nuevos ítems. En esa situación, para esos nuevos ítems, los precios unitarios deben ser negociados. En términos generales, debería repetirse o debería tener como base lo establecido en el contrato principal. Un ejemplo de contrato modificatorio, a ver, acá. Veamos este, es de la Autoridad de Empresas, si mal no recuerdo. ¿Se logra ver el archivo? Perfecto. A ver, este contrato modificatorio debería cumplir ciertas características. Primero, es un contrato modificatorio al contrato administrativo ya previamente firmado. Obviamente ha existido un proceso de contratación que ha concluido con la firma de un contrato
administrativo, en este caso de arrendamiento, ¿no? Las partes están claramente identificadas, ¿no es cierto? Existe dentro de los antecedentes, a ver, esta es la parte más importante desde el punto de vista legal, dentro de los aspectos legales. ¿Por qué razón? Porque los antecedentes deben exponernos todo aquello que ha ocurrido en la ejecución de este contrato. Por supuesto, el momento en el cual ya se inicia esta ejecución tiene que ver con el contrato de arrendamiento. Y miren, el plazo de vigencia. El plazo de vigencia es del contrato principal, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, primera situación, y esta la voy a ir repitiendo, porque es una de las observaciones más frecuentes realizadas por la Contraloría en cuanto a la suscripción de contratos modificatorios. ¿Ya? Tengan este dato, 1 de enero al 31 de diciembre, era la vigencia del contrato principal, ¿no? Existe una nota de la contratista, de la persona, de la arrendataria, que solicita, ¿no?, sea incrementado en 200 bolivianos el alquiler, ¿no? Ese monto estaría dentro del 10% del monto principal, me parece. Si me ayudan con los cálculos, excelente. Hay un informe técnico, ¿no?, que emite la encargada de bienes y servicios de la DAF, ¿no?, que señala que el monto del incremento del contrato se encuentra dentro del porcentaje establecido en el artículo 89. Perdón, ahora sí se ve el contrato. Me ayudan, por favor. Ahora sí se ve, doctor. Ya, yo, bueno, me lo digan antes, pero bueno. Está bien. Otra vez entonces. Este es un contrato modificatorio, ¿ya? Al contrato principal, como les iba señalando. Otra vez, están detalladas las partes quienes son partícipes de este contrato, obviamente la entidad, que en este caso es la Autoridad de Empresas, de Fiscalización de Empresas, y una persona natural, quien estaría dando un espacio en arrendamiento, ¿no? Lo que les señalaba, la parte más importante de un contrato modificatorio son los antecedentes, porque precisamente en los antecedentes es donde se va a señalar todo lo que ha ocurrido en la ejecución de ese contrato. Miren, es tan importante señalar los antecedentes que, por supuesto que ahora la pregunta lógica que va a salir cuando hablemos del plazo de suscripción del contrato es ¿qué hacemos con todo lo que está ocurriendo ahora? Porque una de las condiciones, ya les voy adelantando, una de las condiciones esenciales para evitar observaciones en contratos modificatorios es que los contratos modificatorios deben suscribirse dentro del plazo de vigencia del contrato principal. Entonces, si este contrato su vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, debería ser suscrito incluso hasta el 30 de diciembre de este año. Primer tema, y esto lo tienen que tener absolutamente claros todos cuando realizamos o participamos en la ejecución de un determinado contrato. El contrato modificatorio debe suscribirse dentro del plazo de vigencia del contrato principal. Y eso necesariamente tiene que ser expuesto en los antecedentes. Y les decía que esta parte es importante, porque en los momentos que estamos viviendo hay muchas cuestiones y particularidades que se van a presentar debido a que con alta probabilidad muchos contratos modificatorios no van a poder ser suscritos
dentro de la vigencia, por razones que son conocidas, hechos notorios que todos conocemos ahora, la cuarentena rígida, el hecho de que haya ciertas restricciones, hay un montón de situaciones. Todas esas situaciones tienen que exponerlas acá. Este es el documento, esta es la parte en la cual se tiene que exponer todas esas situaciones y todas esas contingencias. Ha existido cierta situación y la expongo acá, en los antecedentes, porque precisamente esa exposición de los antecedentes nos va o va a impedir que se atribuya algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, por no haberse suscrito dentro del plazo de vigencia. Pero bueno, eso es la excepción. La regla es que se debe suscribir dentro de la vigencia. Como les decía, hay una nota que señala que se debería incrementar en 200 bolivianos, ¿no es cierto? Que es el origen, digamos, para este contrato modificatorio. Hay un informe técnico de la encargada de bienes y servicios, de la DAF, que precisamente dice que el monto del incremento del contrato se encuentra dentro del porcentaje establecido en el artículo 89, es decir, que estaría dentro del 10%, a partir del mes de mayo de la gestión 2017. Por ello, se debe dar continuidad, porque precisamente ese lugar seguramente es utilizado para el desarrollo de funciones de los empleados de la autoridad de empresas, autoridad de fiscalización de empresas. Existe un informe legal, por supuesto, que señala y ratifica que todo lo peticionado, el incremento en el monto y por supuesto entiendo que acá solamente es el monto, se enmarca en lo establecido en el artículo 89, parágrafos 1 y 2 del Decreto Supremo 181, ¿no? Y dice, existe viabilidad técnica y financiera, establecido por el informe técnico, ¿no? Además de que existe una certificación presupuestaria y, de manera muy breve, señala, no existe óbice legal para la realización del contrato modificatorio. Entonces, hay un informe técnico, hay un informe legal, están los antecedentes, por lo tanto, dice o nos señala este informe legal que no existiría óbice para la suscripción de este contrato modificatorio. Pues bien, ¿cuál es el objeto de este contrato? Modificar la cláusula séptima del contrato principal, efectuándose el incremento del monto del contrato principal. Entonces, el objeto de este contrato modificatorio es incrementar el monto del contrato principal y señala que quedaría redactada de la siguiente forma, ¿no? Se incrementa el monto este es el nuevo monto que se debe pagar, por lo tanto, esta es la nueva cláusula que se debería incorporar al contrato principal, ¿no? Se ratifican todas las cláusulas porque ninguna de ellas más ha sido modificada, por lo tanto tienen plena vigencia. La validez de este contrato es a partir de su suscripción, ¿no es cierto? Ambas partes aceptan y señalan su conformidad para la modificación del contrato principal. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría en idioma español. Enseguida vamos a ver cuál es el plazo que tienen para registrar. A ver, ¿cuándo ha sido suscrito esto? El mes de abril del año 2017, 27 de abril del año 2017. ¿Ha sido suscrito en la vigencia del contrato principal? Sí, porque la vigencia del contrato principal era del 1 de enero al 31 de diciembre y este contrato modificatorio ha sido suscrito el 27 de abril de ese mismo año. Por lo tanto, estaría cumpliendo con las previsiones establecidas por el artículo 89. ¿Cuáles son esas? En este caso se está afectando el monto. El plazo no ha sufrido ningún tipo de variación, sino simplemente en el contrato modificatorio del ejemplo, simplemente se está afectando el monto porque, por supuesto, la arrendataria ha señalado que se le debería incrementar el costo del alquiler, ¿no es cierto? No
no existe de los informes señalados, no habría excedido ese monto, él montó el 10% del monto del contrato principal, y así lo señala su informe técnico. Lo que señala su informe técnico es que te establece no se ha excedido ese 10%, por lo tanto es viable. Otro de los contratos modificatorios se señala de manera específica para consultores individuales de línea. El caso de los consultores individuales de línea, ¿no es cierto? Es un caso bastante particular y por supuesto cada uno tendrá su opinión, porque una opinión muy particular. Debo señalar que los consultores son el sector que más desprotegido está, ¿no es cierto? Porque cumplen las mismas funciones que un servidor público, sin embargo, su régimen legal no corresponde a las de un servidor público, ¿no? Ni a la Ley General del Trabajo, ni al Estatuto del Funcionario Público, sino su régimen está íntegramente reglado por el Decreto Supremo 181. Y ese tema incluso tiene como respaldo una sentencia constitucional que ratifica esta situación, ¿no? El tema de los consultores, por supuesto, es un tema, desde mi perspectiva, de tratamiento como servidores bastante injusto, ¿no? Pero bueno, no es el tema específico de nuestra clase. ¿Se puede modificar ese contrato realizado con consultores individuales de línea? Sí. Solamente, esta es la situación, solamente es aplicable cuando la unidad solicitante requiere ampliar el plazo. Vale decir, no se podría incrementar el monto establecido para el consultor individual de línea. Se mantiene el costo. Si se ha suscrito un contrato administrativo por una remuneración mensual de 6.000 bolivianos, esa remuneración no debe ser superior. Se mantiene. Es decir, por los 6.000 bolivianos, no obstante, se ampliará en el plazo. Tengo un contrato por 10 meses, se requiere ampliar 5 meses más. En ese caso, solamente puedo modificar o ampliar el plazo. No obstante, una vez que la unidad solicitante requiere ampliar el plazo, de manera previa se realizará una evaluación del cumplimiento de los términos de referencia. Vale decir, es más o menos como un informe de que se ha cumplido una evaluación, digamos, emitida por el inmediato superior, por quien haya estado a cargo de este consultor, que evalúe el cumplimiento de los términos de referencia en cuanto a presentación de informes, desempeño. Miren, tiene que cumplir absolutamente todas las obligaciones inherentes y más, incluso allá de lo establecido muchas veces en los términos de referencia, y aún así no es considerado un servidor público con todos los derechos que ello pueda conllevar. No importa. De igual forma, tiene que ser evaluado en el cumplimiento de los términos de referencia, ¿no? Una vez realizada esa evaluación, la MAE o quien haya suscrito el contrato principal, el contrato administrativo, podrá decidir modificar o no el contrato. Es decir, ya es una facultad restrictiva de la MAE o de quien haya sido o la autoridad que haya suscrito ese contrato administrativo, si decide modificar o no el contrato. Porque puede ser que de la solicitud de la unidad solicitante de ese requerimiento que se tiene para ampliar el plazo, ¿no? Haya sido 5 meses. No obstante, la MAE dirá, no, solamente 2 meses se requerirá para el cumplimiento de esa lo requerido por unidad solicitante. Entonces, es una decisión privativa de la MAE. ¿Cuántas veces se puede suscribir un contrato modificatorio? Solamente hasta un máximo de 2 veces. Y no debe exceder el plazo
establecido en el contrato principal. No debe exceder el plazo establecido en el contrato principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi contrato como consultor en línea es de 6 meses, la ampliación no deberá superar los 6 meses establecidos en el contrato principal. Entonces, esas son las condiciones. Un contrato modificatorio me puede, valga la redundancia, modificar el alcance, monto y plazo. El contrato modificatorio para consultores solamente es el plazo. En cuanto al contrato modificatorio para servicios generales recurrentes, ¿no? De igual forma, es aplicable cuando se requiere ampliar el plazo del servicio general recurrente. De igual forma, ¿no? En este tipo de contratos modificatorios, solamente se podrá ampliar el plazo del servicio general recurrente. Vale decir, el tiempo. Se realizará una evaluación del cumplimiento del contrato. De igual forma, la MAE o la persona que haya suscrito ese contrato administrativo evaluará el cumplimiento de ese contrato y esta modificación solamente podrá realizarse por una sola vez. De igual forma, no puede exceder el plazo establecido en el contrato principal. Yo tengo un contrato por 12 meses, no podré hacer un contrato modificatorio por 13 meses. Será por un mes, será por 2 meses, por 3 meses, pero siempre menor al plazo establecido en el contrato principal. Podemos ver una pequeña modificación. Vámonos a nuestra carpetita de documentos y podemos ver un contrato. Esta vez vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Bueno, si no se ve, por favor me avisa. Miren, en este caso le llama adenda contrato de servicios de limpieza. Es un nombre que también se utiliza, que hasta la propia Contraloría lo utiliza para señalar los contratos modificatorios, pero ahora nosotros conocemos que en nuestra normativa, el Decreto Supremo 181, que regula el proceso de contratación, son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Por lo menos yo no he visto que se mencione como adenda, que por cierto es una figura jurídica utilizada en el ámbito civil, por ejemplo. ¿Sí? Una adenda, correcto, tiene el mismo fin. Pero nosotros que conocemos la norma específica, la vamos a llamar siempre contrato modificatorio. Entonces son situaciones que pueden parecer de forma, no le quita validez al contrato, pero hace mucho, digamos, o dice mucho de quien haya elaborado ese contrato, ¿no es cierto? Contrato modificatorio. En este caso, el servicio general recurrente es el servicio de limpieza, ¿no? Servicios generales recurrentes. De igual forma, se ven las partes, ¿no? Que van a suscribir ese contrato. Otra vez, los antecedentes, ¿no? Que tienen como base normativa, por supuesto, el Decreto Supremo 181, ¿no? Y señala algunos otros antecedentes, ¿no? Señala quién es el RPC, ¿no? Y que se ha suscrito un contrato administrativo por un monto de 70.000 bolivianos, en cuotas mensuales de 5.800 bolivianos y computables a partir del 2 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Hasta ahí los antecedentes. En este caso, vean, ha incorporado como un antecedente necesario el mismo proceso, la referenciación a la modalidad de contratación, a la fecha en que se ha convocado,
y la norma establecida, lo cual me parece muy bien porque prácticamente un proceso de contratación, si bien concluye en el contrato administrativo, pero tiene sus antecedentes. Yo particularmente considero que son necesarios de mencionarlos, pero puedes o no mencionarlos, ya es una decisión que se tomará a momento de la elaboración del contrato modificatorio. La encargada de servicios informa que en este caso hay una conclusión del contrato, ¿ya? Y por lo tanto, ha habido una primera convocatoria, pero esa primera convocatoria ha sido declarada desierta. Entonces, por este motivo, yo solicito la ampliación del contrato, o solicita la ampliación del contrato por el lapso de un mes. Vale decir, como ya este contrato sabía que iba a concluir, he iniciado mi proceso de contratación, pero lamentablemente fue declarado desierto. El proceso de contratación tiene una resolución de declaratoria desierta, por lo tanto, estoy solicitando que se amplíe por el lapso de un mes, ¿no? Conforme el artículo 89, inciso C del Decreto Supremo 181, y también la cláusula 14ª del contrato administrativo. Como ven, aquí hay una diferencia en relación al anterior contrato modificatorio, porque acá no menciona específicamente el informe técnico o el informe legal, ¿no? Hace una referenciación principal, lo cual tampoco está mal, porque también en la carpeta o en el expediente de desarrollo de este contrato estarán ambos informes. No obstante, hubiese sido importante que mencione el informe legal número tantos, señala que existe viabilidad para la realización de este contrato modificatorio. Pero no importa, eso dentro de los antecedentes. Un dato que quiero que lo tengan en cuenta para que siempre hagamos la revisión. La vigencia de este contrato era del 2 de enero al 31 de diciembre. La vigencia del contrato principal es del 2 de enero al 31 de diciembre. El objeto es la modificación parcial en cuanto al plazo, que nos señala que desde el 1 de enero del año siguiente hasta el 31, es decir, el mes que habían solicitado, manteniéndose el mismo costo para el servicio. Por supuesto, la vigencia del contrato a partir de la suscripción y quedan ratificadas y subsistentes todas las cláusulas y condiciones. Entonces, vean, dos situaciones, dos formas distintas de redactar. En el anterior contrato, ustedes veían que había una cláusula específica para la ratificación de condiciones, ¿no? No importa, es decisión del área legal. Esta se suscribe, miren, el último día, o mejor dicho, 2 días antes de la conclusión del contrato principal, es decir, el 29 de diciembre, ¿no? Entonces, al parecer, aparentemente cumple todas las especificaciones señaladas en el artículo 89 para este tipo de contratos modificatorios. Bueno, de la lectura del contrato administrativo, como ustedes ven, se ha ampliado el plazo, el monto se mantiene bajo el mismo parámetro del contrato principal. Los antecedentes, por ejemplo, no mencionan una evaluación del cumplimiento del contrato, porque probablemente el origen de la continuidad de este contrato no tenga que ver con el desempeño de la empresa. Siéntate, yo solo voy a hacer el hecho. Pero no, nomás visita, ¿no? No tenga que ver con el desarrollo del cumplimiento de ese contrato. Por supuesto que han justificado en virtud de que tuvieron un proceso, han realizado una licitación dentro del proceso de contratación, pero esta ha sido declarada desierta. Entonces es su causal. Sí, se entiende que efectivamente esta situación podría justificar la realización de este contrato modificatorio. No obstante, cuando uno va a desarrollar un proceso de contratación, especialmente para servicios recurrentes, debiera considerar que los plazos que va a establecer
debiera considerar que puede ser declarado desierta y por lo tanto yo debería prever incluso ese plazo para no quedarme sin el servicio. Porque vean, suscribo este contrato modificatorio 2 días antes de que concluya el plazo, ¿no? Entonces son ciertas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, quienes hemos trabajado alguna vez en unidades jurídicas, conocemos muy bien que muchas veces esos contratos modificatorios llegan el mismo día que vence el plazo o eso era para ayer, ¿no? Entonces ahí hay ciertas cuestiones que son importantes también de tomar en cuenta por las unidades solicitantes o por las unidades que tienen el control de la ejecución de los contratos administrativos. Esta modificación podrá realizarse por una sola vez. Vale decir que al 31 de enero, que es el plazo máximo que han solicitado para esta modificación, no podría suscribirse un nuevo contrato modificatorio. No debería modificarse nuevamente el plazo. Es decir, otra vez se declaró desierta, por lo tanto, solicito que un mes más amplíe. No, esa situación no puede ocurrir. Ahora, me dirán, ¿pero qué pasa si ocurre? Si ocurre ya se señalará otro tipo de mecanismos para no quedarnos sin el servicio como tal, ¿no es cierto? O se suscribirá una nueva ampliación bajo el riesgo de que después pueda ser observado. Particularmente podemos justificar legalmente con el artículo 33 de la ley 1178, si mal no recuerdo, ¿no? Establece ciertas condiciones por las cuales se excluye la responsabilidad cuando el beneficio que se va a obtener es mayor o se ha evitado un perjuicio mayor, etc. Pero eso ya será un tema que tendrá que ser muy bien justificado para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Yo de entrada ya sé, mi MAE sabe, la unidad solicitante sabe, la institución sabe que este contrato de servicio general recurrente solamente una vez puede ser modificado. Vale decir, y es revisada, pues ya no debería tener consecuencias. No deberíamos vernos el 30 o el 31 de enero de tiempo ampliado y ahora ¿qué hacemos? No, esta situación ya ha sido prevista, por lo tanto, debe ser cumplida de esa forma. Y por supuesto, también señala que no se debe exceder el plazo establecido en el contrato principal. Esto debe ser informado en el SICOES, ¿no? En un plazo, en el formulario 250, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la formalización de la modificación al contrato, vale decir, de la suscripción. En nuestro último ejemplo, si ha sido suscrito el 29, son 15 días hábiles que se debe computar a partir del día siguiente hábil. Vale decir, si el 29 era jueves, el cómputo de días hábiles empieza el viernes. Si la suscripción ha sido el día viernes, tendrá 3 semanas más, porque el cómputo empieza el día lunes, ¿no? 15 días hábiles. Y si hay un feriado en medio, pues se ampliará un día más. Son 15 días hábiles para el registro de información, ¿no? Y por supuesto, se debe adjuntar el documento de modificación, que no es otra cosa que el contrato modificatorio, o en su caso la orden de cambio, en este caso para construcciones de obras, ¿no? Esencialmente se tiene esos aspectos. En cuanto a la suscripción, ¿quiénes pueden suscribir este tipo de contratos? Es efectuado por la MAE o por quien éste haya delegado. A ver, un poco para ponernos en orden. El contrato administrativo lo firma la MAE o a quien éste haya delegado, el RPC o el RPA, ¿no es cierto? De igual forma, el contrato modificatorio debe ser suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribió el contrato principal. Pero bien, estamos siempre en una época constante, en una época de cambios. Puede ser que la MAE no esté o quien haya delegado tampoco esté. En todo caso, ha sido suscrito por el RPC, pero ya no tenemos porque la MAE es nueva y ese RPC ha sido también desvinculado de la entidad laboral.
¿Quién suscribe? La nueva MAE. ¿Pero ella no ha suscrito el contrato personal? Sí. ¿El contrato principal, perdón? Sí. Pero es al cargo, no es a la persona. Entonces, la nueva MAE, la nueva máxima autoridad ejecutiva, será quien suscriba esa modificación o suscriba el contrato modificatorio. Dentro de las facultades o dentro de las actividades que debe realizar la unidad jurídica está la de firmar o visar el contrato antes de la suscripción. ¿Ya? Las unidades jurídicas deben firmar o visar el contrato antes de la suscripción de las partes, vale decir, antes de que suscriba la MAE o la autoridad que haya suscrito el contrato principal y la contratista o quien se haya adjudicado, quien haya firmado el contrato administrativo principal, ¿no? Y acá un paréntesis para señalar que la unidad jurídica, miren, dentro de sus responsabilidades precisamente está firmar o visar el contrato antes de la suscripción. Y es solamente responsable de la elaboración de sus documentos. ¿Y por qué razón hago esta aclaración? Porque muchos de quienes son colegas míos abogados y que tuvieron, por así decirlo, a veces la mala suerte de participar en un proceso de contratación que tenía ciertas situaciones que eran cuestionables y que incluso representaban responsabilidad hasta penal, ¿no? Me ha tocado defender en algún caso a algún colega, ¿no? Temas muy complicados con altísima prensa, bajo este criterio, bajo esta situación. O sea, el abogado, la unidad jurídica, no es responsable del desarrollo del proceso de contratación, no establece precios referenciales, no establece las condiciones que se va a establecer, no hace, cuando va a elaborar el contrato administrativo, no revisa el proceso de contratación como tal, no revisa el documento base de contratación. El abogado elabora el contrato, elabora los documentos necesarios para el contrato. Por lo tanto, su responsabilidad tiene que ver con el contrato. Ah, te olvidaste incluir una cláusula para garantías. Perfecto, sí, soy responsable porque no está la cláusula, por lo tanto, mire, podré señalar o incorporar a través de un contrato modificatorio. Yo digo que sí, pero solo representa el alcance, representa el monto y el plazo. Pero hay principios. Esto al final lo vamos a explicar, porque yo considero que muchas situaciones son posibles realizar. Pero bueno, más allá de eso, te olvidaste incorporar en el contrato por una situación, por cualquier razón, el tema de garantías. Eres responsable. Pero lo que haya sucedido antes de la formalización del contrato no es responsabilidad de la unidad jurídica. Y ese es un tema muy importante, porque cuando se revisa y se cuestiona algún tipo de contrato administrativo, un proceso de contratación, muchas veces el abogado cae y eso no debiera ser así. A la larga se entiende, pero obviamente una autoridad del Ministerio Público, el fiscal, no está obligado a conocer este tipo de situaciones, pero bueno, se las explica en el desarrollo del proceso y se señala, ¿no? La responsabilidad de la unidad jurídica en cuanto al proceso de contratación principalmente tiene que ver con firmar o visar el contrato antes de su suscripción y su elaboración. Si hay algún tema que resulte de la elaboración misma del contrato, sí, existe responsabilidad, pero todo lo anterior, el método de selección y una serie de cuestionantes que se puede hacer, no son de responsabilidad. No lo digo esto porque vayamos a tratar de establecer o tratar de eludir algún tipo de responsabilidad, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que muchas veces se tiene o tenemos dentro de las unidades jurídicas. Entonces,
quien suscribe el contrato también suscribe el contrato modificatorio. Otra forma de modificar un contrato principal son las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio normalmente, o mejor dicho, únicamente se pueden utilizar cuando se realiza contratación de obras. Vale decir, hay un contrato administrativo para una contratación de una determinada obra. Solamente para órdenes de cambio, para contratación de obras. ¿Por qué razón? Porque su procedimiento es más sencillo, ¿no? Primero, se aplica cuando se modifique el precio o plazo del contrato. Entonces, ya tenemos dos condicionantes, precio y plazo del contrato, ¿no? Hagamos un recuento. Contrato modificatorio, alcance, precio, monto y plazo. Precio o monto, no importa. Consultores, plazo, ¿no? Servicios generales recurrentes, solo plazo. Órdenes de cambios, precio o plazo del contrato. No puede incrementarse los precios unitarios a través de una orden de cambio, ni crear nuevos ítems. Vale decir, los precios unitarios se mantienen de igual forma sin modificación, ni puedo crear algún nuevo ítem que no haya estado dentro del documento base de contratación y por supuesto en la formalización del contrato. Aprobado por la instancia de seguimiento de obra, normalmente los fiscales de obra son quienes van a señalar la procedencia de estas órdenes de cambio. Por supuesto, no puede exceder el 5% del monto del contrato principal. En licitación pública, la suma del contrato modificatorio más las órdenes de cambio no puede ser superior al 15%. Vale decir, la orden de compra 5% y el contrato modificatorio 10%. Y es ahí donde precisamente lo que les comentaba, muchas de las empresas constructoras tienden a rebajar sus precios precisamente para que se les adjudique el objeto de la licitación, la construcción de una escuela, etc. Porque saben que a través de una orden de compra van a poder incrementar un 5%. Y a través de un contrato modificatorio, un 10%. ¿Esa práctica es legal? Cuestionable, ¿no es cierto? Porque yo no puedo participar de un proceso de contratación esperando que durante la ejecución, una vez que se me ha adjudicado, voy a lograr incrementar a través de una orden de compra, que es mucho más simple, hasta un 5%, o un contrato modificatorio hasta un 10%. Que sumados no pueden exceder el 15% del monto principal del contrato administrativo. Pero bueno, es una situación que muchas veces alguna empresa constructora lo tiene como un elemento más dentro de ese proceso. No debiera ocurrir aquello, pero bueno. En la modalidad AMPE no puede superar el 10%, 5% para el contrato modificatorio y para la orden de compra un 5%. 10%, perdón, y 5%. Pero si vamos a utilizar una orden de compra y un contrato modificatorio, 5% y 5% acá. O si vamos a utilizar solamente un contrato modificatorio, 10%, ya no será necesaria una orden de compra. Ya no será posible de realizar. Ahora bien, hay algunos aspectos que son muy importantes de desarrollar en esta temática. Miren, es muy importante que se suscriba los contratos modificatorios dentro del plazo del contrato principal, ¿no? Es una situación que es sujeto a observación por la Contraloría General del Estado. De hecho, en la plataforma van a ustedes ver que les he adjuntado un documento que señala
las principales observaciones de la Contraloría General del Estado, que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no es cierto?, de manera general, pero que son importantes de revisar. Nosotros las vamos a revisar únicamente respecto a lo que pueda en lo que nos atañe a esta materia. Enseguida les muestro ese documento que deseo que podamos revisar. Acá está. Tiene dos partes. Quieren, les comparto la segunda parte, pero me interesa que veamos esta parte. Es un documento que incluso ha sido publicado en medios de prensa. Ya tiene sus años, pero no por ello deja de ser interesante de revisar, ¿no? El documento se titula Observaciones frecuentes del control gubernamental en las entidades públicas, ¿no? Se describen algunas de las observaciones en las cuales incurren los servidores públicos, que pueden conllevar la determinación de indicios de responsabilidad. Nos habla de fondos en avance, todo lo que representa, descargos, etcétera, ¿no? Documentación inconsistente y qué sugerencias se tiene. Por ejemplo, qué es una caja chica, cuándo se puede utilizar, etcétera. ¿Qué es un consultor? Pago a consultores sin efectuar descuento por anticipo y multas. Si tiene algún tipo de multa, se tiene que realizar. ¿Qué es un bien? ¿Cómo se entrega? La comisión de recepción, pago de ítems no ejecutados, por ejemplo, una planilla de avance de obra, etcétera, ¿no? Que son obras de dominio público, pero acá vamos a llegar a lo que nos interesa. Bueno, hace una definición, por ejemplo, muy interesante de qué se entiende por fuerza mayor, qué se entiende por caso fortuito, un tema absolutamente necesario en los momentos que actualmente estamos viviendo, que es un aporte al seguro social, cuando se realiza asignación de pasajes y viáticos, y bueno, todo el desarrollo que ello conlleva. ¿En qué consiste un bono? ¿No? Dentro de las modificaciones. Acá está. Vamos a encontrar la parte que nos interesa. Acá está. Suscripción de adendas. Verifiquemos si estamos compartiendo lo mismo. Sí, perfecto. Miren, incluso la Contraloría habla, ¿no? Nos señala que pueda existir esta situación. Una forma de observación que tiene la Contraloría en cuanto al desarrollo o la ejecución de un contrato administrativo es que se suscriben contratos modificatorios fuera del plazo vigente del contrato principal. Ya nos dice de manera específica, cuando se suscriben adendas al contrato principal o contratos modificatorios, estas en muchos casos se le efectúa fuera del periodo de vigencia del referido contrato. Por lo tanto, las adendas no tienen validez legal, ya que son utilizadas para regularizar actos pasados. Imagínense lo que nos está diciendo, ¿no? Te dice, si tú has suscrito un contrato modificatorio fuera del periodo de vigencia de tu contrato principal, no tiene validez legal, ya que son utilizadas para regular actos pasados. Entonces, imagínense las consecuencias de esta afirmación. ¿Por qué razón? Porque yo, con ese contrato modificatorio, he pagado, porque obviamente la modificación del plazo conlleva también, pues, la erogación de montos. Para consultores en línea le he establecido 6 meses más, 5.000 bolivianos, 30.000 bolivianos por los 6 meses. Entonces te dicen, no tiene validez legal. Y presupone que son utilizadas para regularizar actos pasados.
Entonces, vean la importancia de tener ese tipo de cuidados cuando se realiza contratos modificatorios. Bueno, implementar controles, se debe definir claramente cuáles son las funciones del fiscal de obra o supervisor de obra. Los hechos descritos podrían generar indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de los servidores públicos y las personas naturales o jurídicas. Entonces, miren cómo esta situación realmente puede tener consecuencias complicadas, ¿no? Porque para la Contraloría no tiene validez. Pero ojo, nosotros ya con ese contrato ya hemos pagado, ya hemos recibido el bien, ya se ha concluido el servicio. Pero bueno, ese es un cuidado que se deberá tener en cuenta a momento de realizar o suscribir nuestro contrato, ¿no? Además del plazo que tenemos para subirlo al sector, 15 días hábiles. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta, porque después habrá que demostrar ante la Contraloría que, de todas formas, sí tiene validez legal el contrato, ¿no? Pero ya se entra en una controversia innecesaria, cuando pudiste suscribir el contrato, cuando este estaba vigente. ¿Qué ocurre con los contratos modificatorios en tiempos de COVID-19? Porque claro, ¿no? Tengo yo un plazo que cumplir, ¿no? Y ese plazo justo vencía dentro del periodo de cuarentena, ¿no? Y la norma es específica. La norma te dice que tú tienes que suscribirlo dentro del periodo de vigencia, pero ya estoy fuera del periodo. Estuvimos 40, 60 días, no sé cuántos, en cuarentena rígida. No se estaban dando actividades. Y justo al día 30 se vencía el contrato, ya no puedo suscribir, o no debería, o estoy fuera del plazo de vigencia del contrato principal. Precisamente ahí, cuando yo suscriba mi contrato modificatorio, porque lo tengo que suscribir, porque es un documento válido que reconoce el Decreto Supremo 181 como el único mecanismo para modificar el contrato. Asimismo, los modelos de contrato y los contratos administrativos señalan modificaciones al contrato únicamente se realizarán a través de contratos modificatorios. Los reglamentos específicos de cada institución también ratifican esa situación. Entonces, será en la parte de antecedentes donde yo exponga esta situación, porque muy probablemente ahora todos conocemos, son hechos notorios que están ocurriendo ahora, pero pues tengo que incorporarlos en los antecedentes. Señalar el Decreto Supremo, si mal no recuerdo, el 4199, y ha sido de los primeros, ¿no? Ustedes me corregirán si estoy equivocado, que ha establecido la cuarentena rígida. Tengo que ponerlo en mis antecedentes. Tengo que señalar que el Decreto Supremo ha establecido cuarentena rígida y por lo tanto también suspensión de plazos en el ámbito administrativo y judicial. Hay una suspensión de plazos. ¿Por qué razón? Fuerza mayor, caso fortuito. Iré a las definiciones que me da el propio Decreto Supremo 181. ¿Qué considera fuerza mayor? Transcribiré esa definición. Y lo más importante, desde mi perspectiva, principios. Haré una revisión del artículo 3 del Decreto Supremo 181 donde se establecen los principios. Entre los principales, el de buena fe. Que se presume la buena fe de todos los participantes del proceso de contratación. Claro que se debe presumir la buena fe del servidor público, de quien va a suscribir, porque su actuación no tiene absolutamente, se presume la legitimidad de todo lo que hace. Es más, existe la propia presunción de inocencia. Claro,
yo sé en algunos casos, especialmente quienes trabajan en instituciones públicas, muchas de estas cuestiones no son situaciones que se las vea desde ese punto de vista. Pero para eso estamos, porque hemos tenido la suficiente decisión para participar en un curso de esta naturaleza y entender que no siempre se deben realizar ciertas situaciones como nos las habían indicado. Eficacia, eficiencia. ¿Esto me lleva al logro, al cumplimiento de resultados? ¿Sí o no? ¿Al planteamiento del objeto de mi contrato? ¿Sí o no? ¿Resolver un contrato será mucho más costoso? Eficacia y eficiencia. Principios. Debo incorporarlos a mis antecedentes, por lo menos a mi informe legal, para que tenga sustento pleno de lo que estoy haciendo en esta época, en esta situación que es atípica, absolutamente atípica, y que no estaba previsto. Hay una última resolución ministerial que les hablaba, no recuerdo bien si es la 278, que nos habla de medios electrónicos. Se elimina a través del decreto 4285 el tema de la presentación de la garantía de seriedad de propuesta. Solamente lo determinado lleva a las condiciones previas hasta que simplemente haya interesados y que puedan estos realizar su presentación de propuestas. La firma digital o la firma digitalizada que reconoce en tanto y en cuanto sea a través del RUPE, a través de los códigos de acceso enviados. Un avance. Lo malo es temporal, mientras dure esta situación de emergencia, cuando debiera ya ser una política. Tema, por ejemplo, para una monografía. Establecer ese tipo de aplicación, de notificación de medios electrónicos, no solamente para las actuaciones previas que se realizan en el proceso de contratación, sino a lo largo del proceso de contratación. Probablemente muchas de estas las actuaciones puedan ser realizadas bajo esas condiciones. Entonces, creo que hasta acá hemos podido ver lo que es el tema de los contratos modificatorios. Como siempre, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Y una vez concluyamos la etapa de preguntas, vamos a sacar una pequeña conclusión de nuestro primer foro respecto a las posiciones que habían ido manifestando. Y por ahí, quien se anime a manifestar su posición, levanta la mano. Vayamos haciendo una revisión de las preguntas. Si alguien también quiere realizarlo de manera oral, levanta la manito y lo hacemos. Asistencia. Con relación al ejemplo, primero me queda la duda de cómo puedo modificar el canon mensual, si bien la misma se encuentra del 10% y se debería tener un informe de cumplimiento de contrato, pero la misma aparentemente se realiza al cuarto mes de ejecución. ¿Podría aclarar esta situación, por favor? ¿No? Wilson. En el primer ejemplo, lo que ha ocurrido es que se ha firmado un contrato por el canon de alquiler, 2.000 bolivianos, no importa, ¿no es cierto? Por determinados espacios que está siendo utilizado por la institución pública. No obstante, como bien señalas, al cuarto mes, la dueña del bien inmueble dice, por favor, incrementenme en 200 bolivianos, que es el 10%, ¿no? Es una solicitud, es algo que yo estoy planteando a la administración pública. Entre la administración pública, a través de quien ha suscrito el contrato y la MAE, que, ojo, son los responsables solidarios, por más que haya delegado la firma de ese contrato, la ley 2341 y la ley 1178 nos señala que son responsables solidarios.
¿no? Entonces, digo, sí es viable, ¿no? Tenemos la disponibilidad presupuestaria, es una decisión ejecutiva, porque de igual forma yo pude haber dicho, no, no corresponde, porque ya hemos suscrito un contrato, por lo tanto ese contrato debe cumplirse hasta su finalización. Una vez finalizado, pues yo podré, en una nueva licitación o en un nuevo proceso de contratación o en una nueva ampliación de plazo, etcétera, lo que fuere, establecer. Pero en este caso la MAE ha decidido que yo voy a acceder. ¿Está dentro de los parámetros legales? Está dentro de los parámetros legales, porque no vulnera ningún tipo de norma. No obstante, la decisión que haya tomado en ese tema puede ser cuestionado, sí, pero ya serán otras instancias ajenas al propio proceso de contratación, porque formalmente ha cumplido todas las previsiones del artículo 89 del Decreto Supremo 181, ¿no? Entonces, es parte de las decisiones. Evelyn nos dice, en el caso de los consultores, su contrato fue de 8 meses, se requiere un contrato modificatorio, primero puede ser por 4 meses, luego puede ser el otro contrato modificatorio por 3 meses, o ya solo serían 7 meses y no se estaría superando el plazo del contrato principal. Excelente pregunta, porque claro, si ustedes leen, dice no debería superar el plazo del contrato principal, pero, y eso da lugar a una interpretación de señalar, si mi primer plazo era 8 meses, ¿no? Mi contrato modificatorio, ¿no? Es de 4 meses más. Por lo tanto, no está superando. Mi siguiente contrato va a ser de 7 meses. Tampoco está superando el de 8 meses. Y mi siguiente contrato va a ser de 6 meses. Tampoco está superando el de 8 meses. No obstante, la práctica en este tipo de situaciones es una interpretación, por si acaso, que de la lectura literal, ¿no? Cuando en derecho hablamos de métodos de interpretación, uno de ellos es la interpretación literal, es absolutamente válido, pero no es la interpretación que yo recomiendo. Siempre se debe tener en cuenta la interpretación sistemática, o si ustedes quieren, la interpretación desde la propia Constitución Política del Estado. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que se tiene que hacer en ese caso es que no puede superar los 8 meses. Tuvo un primer contrato de 4 meses, el siguiente debiera ser de 3 meses y 29 días, pero no superar el total. Es decir, ¿puedo volver a modificar ese contrato? Sí. El primero de 4 meses, sí. El segundo debiera ser solamente de 3 meses. O si quieren 3 meses y 29 días, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se tiene que realizar este tipo de contratos modificatorios para consultores. Esteban Chambi nos dice, si mi contrato administrativo de un servicio recurrente es del 2 de enero al 31 de diciembre, mi contrato modificatorio es suscrito el 31 de diciembre, ¿es válido suscribir el último día del servicio? Sí. Lo que no puedes hacer es suscribir el 1 de enero del año 2020. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene vigencia, ¿no? Ahora, tienes que suscribirlo, por si acaso, en los horarios y en los días hábiles, ¿no? Horarios y días hábiles administrativos. Ahora, bueno, ahí es hilar un poco fino, porque si es suscrito a las 23:59, es válido, ¿no es cierto? No existe ningún tipo de problema, porque ese contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Y conforme la normativa en materia administrativa, debiera ser hasta el último día hábil, la última hora hábil, ¿no es cierto? Si el horario de trabajo es hasta la 1 de la tarde por esta situación, pues, y si no se especifica nada en contrario dentro del contrato, será pues hasta las 12:59 que puede firmar o suscribir ese contrato de ese día. Melina Olivares nos señala, si tengo un contrato modificatorio de obra, se puede aplicar en una de las cláusulas que será pagado con orden de compra. A ver, si tengo un contrato modificatorio de obra, se puede aplicar
en una de sus cláusulas que será pagado con orden de compra. Me parece que ahí estamos un poco confundiendo algunos conceptos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el contrato modificatorio señala que tú puedes modificar el alcance, el monto y el plazo bajo esas condiciones. En la orden de compra, tú puedes modificar específicamente, la orden de compra tú la puedes simplemente establecer en función del plazo, ¿no es cierto? Del plazo que tú vas a tener para la entrega de un bien, que normalmente no debe superar los 15 días. Entonces, me parece, a menos que quieras aclarar un poco, Melina, no se podría hacer esta situación. Las órdenes de cambio, de hecho, ya te están señalando que va a haber un nuevo monto, que no puede superar el 5%. Entonces, un contrato modificatorio no te va a señalar ni una orden de compra, no te va a derivar a otro documento dentro de dentro del contrato administrativo principal. O sea, más o menos, ¿qué ocurre? El contrato principal es el todo. El contrato modificatorio o cualquier otro documento se añade, forma parte. Entonces, no puede derivar a otro documento que no sea en sí mismo ese contrato principal. Entonces, un poco no hay una derivación, digamos, a ningún otro documento, llámese orden de compra o orden de cambio. Ambos se suman al contrato principal. Si hay algo más, Melina, por favor, te pido que me aclares o que puedas complementar. ¿Qué tiempo puede ser un contrato modificatorio para los servicios recurrentes? No puede ser superior al tiempo del contrato principal, de acuerdo a lo que nos preguntaba Evelyn Arria. Gabriela nos dice, en una licitación pública de un proyecto de construcción, no se presentó contrato modificatorio, pero sí varias órdenes de cambio. ¿Estas no deben pasar el porcentaje indicado? Sí, claro que sí. ¿No es cierto? El 5% no se puede pasar porque ello conlleva responsabilidad. Porque imagínense, mi contrato vale 100,000, ¿no? ¿Cuánto es el 5%? Ay, bueno, haré un contrato de 100 pesos para facilitarme los cálculos. No voy a ir incrementando de 5 en 5 hasta llegar a 150. No puedo hacerlo, pero es que la orden de cambio dice 5%. Pero el total, por si acaso. Porque si no, yo llegaría de 5, 5, 5, 5 y resulta que mi obra inicial de 100 ahora cuesta 200. Ese es un tema que no es posible de realizar. Llave en mano, se puede suscribir contratos modificatorios y el porcentaje de variación en el monto sigue siendo el 10%, sí. Ahora bien, bajo la modalidad de llave en mano, específicamente no debiera haber una situación que deba modificarse porque las condiciones son distintas. Vale decir, nosotros estamos indicando, por ejemplo, alguna vez en la gerencia, lo que es ahora Yacimientos del Litio Boliviano, lo que antes era la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, cuando se realizaba algún tipo de proceso de contratación en el Salar de Uyuni, se hicieron muchas contrataciones bajo la modalidad llave en mano, no debiera sufrir ningún tipo de modificación, toda vez que se entiende que los proponentes y la empresa adjudicada ha realizado todos los estudios necesarios y las condiciones en las cuales iba a llevar el desarrollo del objeto de esa contratación y los conoce de antemano. No obstante, siempre pueden surgir este tipo de cuestiones. O sea, no hay una respuesta definitiva, ¿no? Pero de todas formas, la regla general es que no debiera pasar el 10%. Si se realiza a través de una orden de cambio, 5% más un contrato modificatorio, 10%. ¿No? Pero esa es la regla. ¿Que alguna vez van a encontrar alguna particularidad? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre vigencia y plazo? Muy bien. Esto muchas veces nos confunden en todos los contratos porque
porque pareciera que son sinónimos y a veces es contradictorio. La vigencia de un contrato rige a partir de su suscripción. Vale decir que yo, desde el momento que estoy suscribiendo un contrato, me genero todas las obligaciones que señala ese contrato. Y también los derechos, por supuesto. A partir de la suscripción, ese contrato está vigente. No obstante, ese plazo puede ser distinto. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, podemos tener un contrato de construcción de obra. ¿No? Voy a construir unas aulas dentro de un establecimiento educativo. La vigencia del contrato va a ser de un año. 1 de enero, 31 de diciembre. ¿No es cierto? Esa es mi vigencia. ¿Por qué razón? Porque lo he suscrito el 1 de enero. No obstante, el plazo puede ser distinto. ¿Por qué? Porque puedo decirle que tú tienes el plazo de 6 meses, ¿no?, para la construcción de esas aulas. Y tu plazo empezará a correr desde la orden de proceder, por ejemplo, ¿no? O tu plazo se computará desde el día 30, ¿me entienden? El plazo es una situación que se puede establecer, que muchas veces puede coincidir con la vigencia, pero la vigencia del contrato es a partir de la suscripción. Yo suscribo un contrato, firmo un contrato, está vigente, hasta el momento en que se señale que ha concluido, ¿no? Las formas de conclusión de un contrato, lo normal es con el cumplimiento, no importa. Pero el plazo puede ser distinto, porque yo le puedo decir, tú tienes el plazo de cumplimiento para la construcción de esto de 45 días, computables a partir de la orden de proceder. Esa es la diferencia. Melina nos dice que tengo un problema con un ingeniero que quiero que la unidad jurídica pueda realizar y tengo entendido que no se podría, doctor, de acuerdo con su respuesta. Excelente, Melina, muchas gracias. Evelyn nos dice, debemos ver cada contrato modificatorio de consultorías que no supere el plazo del contrato principal, ¿verdad? Y no así sumar el tiempo de los 2 contratos modificatorios que no superen el plazo del contrato principal. Sí, es lo último, ¿no? Yo puedo realizar 3 contratos modificatorios, pero en la totalidad no debería superar el plazo del contrato principal. Ahora, si tú quieres hacer una interpretación literal, ahí no me obligan. Pero, ojo, eso puede ser sujeto de revisión o de establecimiento de responsabilidades, porque si realmente necesitas que tu consultor esté una gestión más, ¿por qué no realizas el proceso de contratación en la mitad del desarrollo de esa consultoría, de tal forma de que puedas tú garantizar ese servicio o esas actividades, ¿no? Entonces, es sujeto de cuestionamiento. Tania nos dice, por ejemplo, se realizó el cambio de razón social de la empresa, tendría que realizar un contrato modificatorio afectando el alcance. A ver, si una empresa ha cambiado su razón social, pues tendría que informar esa situación y evaluarse dentro de la institución, porque en realidad tendría que señalarse cuál es la razón de ese cambio de razón social, porque, ojo, el contrato modificatorio debe suscribirse entre las mismas personas que han suscrito el contrato principal. ¿Puede cambiar de representante legal la empresa? Sí, ¿cierto? Entonces su representación debería continuar. Ahora, el cambio de razón social de la empresa no debiera afectar, a menos que actualice toda la documentación en esta situación, pero te genera muchos problemas, digamos, esta situación, ¿no? Una situación que no debiera darse. No entendería la razón para un cambio de razón social, por ejemplo, en medio del desarrollo de uno o de varios contratos para la empresa contratista, ¿no? Es algo complicado, pero que puede realizarse. No obstante, debemos tomar en cuenta los parámetros generales, ¿no? Quienes suscriben deberían continuar suscribiendo, ¿no? Y bueno, en términos generales, nosotros hemos suscrito un contrato con una empresa que tiene un número de NIT
tiene un número de registro, una matrícula de comercio, etcétera. Entonces, esos datos no debieran cambiar, ¿no? No obstante, si ello ocurriera, el Decreto Supremo 181 permite la subrogación de un contrato, ¿no? La subrogación es una figura del derecho que te permite entregar el desarrollo o la ejecución de un contrato a otra empresa, ¿no? Por ahí podría estar la salida, por ejemplo, ¿no? Tania también dice, si mi contrato tiene vigencia un 31 de diciembre y lo suscribo el contrato modificatorio el 31 de diciembre, sí, es aceptable, ¿no? Creo que eso es todo. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Aló, buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante. Una consulta. En el caso, ¿se podría tener dos contratos vigentes pero con diferente plazo? Me explico, digamos, tenemos un contrato modificatorio por 5 meses y el último día termina el domingo. Y el otro contrato, para no quedarnos sin servicio, ya es el contrato modificatorio, hacemos otro proceso con un contrato diferente y lo suscribimos el viernes, pero que diga la vigencia corre a partir del lunes. ¿Habría algún problema? No, no. En realidad, la vigencia va a ser desde el momento que Podemos tener. suscribes, pero la ejecución o el plazo del contrato va a ser desde el día lunes. ¿Me entiendes? O sea, lo que vas a hacer y especificar es que tú no le vas a pagar por viernes, sábado y domingo, ¿no? Porque el otro contrato está vigente viernes, sábado y domingo. Son los últimos días del otro contrato, ¿no? Exacto. Tú le vas a pagar Exacto. a partir del lunes. Porque ahí lo único que tienes que cuidar es que tú no vas a, por un mismo servicio, tú no vas a pagar 2 veces. Eso sí es irregular. Pero sí puedes tú suscribir un contrato con la fecha del viernes, perfectamente posible, pero ese contrato también tiene que decir que el plazo es desde el día lunes, ¿no? Entonces, una situación perfectamente posible. Una consulta más, licenciado. En el caso de los contratos, si en un contrato en la parte de modificación me señala tanto la modificación del solo el 10% y también me señala la parte de no ampliarlo hasta el plazo o que no exceda el primer plazo del contrato. ¿Cuál se debería tomar? Si digamos que es en servicio de limpieza, un servicio recurrente, pero me da esas dos opciones. Entonces, si está señalado el 10%, ¿me afectaría si yo tomo el mismo plazo? Perdón, a ver otra vez, para entenderte un poco. ¿El monto superaría el 10% por el plazo? En un contrato me da las dos opciones de contrato modificatorio. Uno donde dice que no puede exceder el 10% del monto total y otro que no puede exceder el tiempo del primer contrato. O sea, puedo hacer la adenda como un servicio recurrente. Es un servicio de limpieza. Entonces, si yo opto por la parte de ampliarlo por el mismo tiempo del primer contrato, estaría incumpliendo la parte del 10%. Hay alguna forma, porque seguramente el contrato estaba mal elaborado, pero ¿qué se podía hacer en ese caso? Que en realidad ahí no vas a incumplir el tema del 10%, porque para servicios generales recurrentes solamente la condición es el tema del plazo, ¿no es cierto? O sea, porque miren, y ahí sí tiene mucha razón en este punto. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo estoy, a ver, más o menos ocurre esto, por 12 meses yo le voy a pagar 12.000 bolivianos. ¿Se entiende? El 10% de 12.000, ¿cuánto es? Alguien me dio 1.200, ¿no es cierto? Yo no debería poderle pagar más allá de 1.200, ¿no ve? Si hacemos una aplicación estricta, digamos, de esa situación. Pero en servicios generales recurrentes, por eso no te vincula al precio, porque en realidad tú, si haces una ampliación de 6 meses más, te vas a pagar 1.200 por 6, vale decir 7.200, ¿no? Que es mucho más allá del 10% del monto total. Entonces, ahí simplemente cuando se trata de un servicio general recurrente, el plazo es lo único que te va a hacer como indicador para el cumplimiento de ese contrato.
efectivamente no vas a poder cumplir ese 10%, y además que la norma tampoco te lo exige. No sé si estamos de acuerdo. Gracias, licenciado. Pero la pregunta era de, sí, solo que en un contrato, la cláusula de modificación debería señalar específicamente qué se va, o sea, qué tipo de modificación se va a hacer, o puede señalar las tres o dos tipos de modificaciones. En realidad, la cláusula normalmente para modificaciones al contrato señala que se debe cumplir lo establecido en el artículo 89 del Decreto Supremo 181. Punto. Pare de contar. Listo. No necesitas especificar más allá, porque muchas veces por querer ser demasiado exquisito en la elaboración del contrato, te vas a ver en situaciones así, de por qué no preveíste un ejemplo como el que tú planteas, ¿no es cierto? Muchas gracias, licenciado. Okay. A ver, en relación a nuestro foro, no sé si hay alguien que quiera exponer por qué está de acuerdo con el argumento 1. Una o dos personas, por favor, con su nombre completo y nos expone, si no hay más preguntas acá, por qué está de acuerdo con el argumento número 1. ¿Alguien se anima, por favor? O yo señalo de la revisión del foro. Vamos descontando. ¿Quién se anima a decirme por qué está de acuerdo con el argumento 1, donde hacemos mención, incluso, a ver, un poquito para refrescar este tema? ¿Se acuerdan que hemos señalado el recurso administrativo de impugnación? ¿No es cierto? Que dentro de sus requisitos, uno de los elementos esenciales es la presentación de una garantía. Primera posición, respaldada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a su razonamiento. A nadie debería exigírsele el pago previo por el derecho al acceso a la justicia, por el derecho a la impugnación. Un tema que tiene una disposición incluso supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, tiene un respaldo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, vean, a nadie debería pedírsele. Argumento número 2. El tema está en que es necesario presentar una garantía de seriedad de propuesta, porque obviamente, ¿no?, esto implica que no va a existir esa situación de impugnar por impugnar. Vale decir que quien va a presentar una impugnación ya sabía de antemano que debiera presentar esa garantía de seriedad de propuesta. Por lo tanto, no puede señalar que no es necesario su cumplimiento. Hay una situación absolutamente taxativa, en función del principio de legalidad, si ustedes quieren, que te establece como obligación el cumplir con la garantía. Por lo tanto, no habría ninguna vulneración. Esas dos posiciones. A ver, alguien, por favor, o yo voy a señalar. Voluntarios, levanten la mano. A ver, ¿nos ayudas entonces? Wilson Espinosa, por favor. ¿Qué posición ha decidido usted? ¿Por qué razones? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, como dice el foro, mi posición es la segunda, en la cual no podemos hacer una excepción a una generalidad establecida en una norma básica. Dentro del foro he puesto algunos argumentos de algunas sentencias constitucionales que se han ido dando al respecto, y al final considero que cualquier empresa o cualquier proponente tiene el derecho de saber cuáles son los argumentos necesarios de su descalificación o de lo que se sienta perjudicado. No debería ser esto un óbice para no responderle en ese sentido
a la empresa. Si llega su nota o a título de impugnación, de responderle lo más objetivamente posible a la empresa. Obviamente el otro canal del cual se desestime su impugnación para que se modifique el acto o la actuación que se ha realizado, debería seguir su curso y debería obviamente desestimar, pero sin embargo considero que debe dársele una respuesta concreta, objetiva, para que él sepa cómo actuar o cuál ha sido la posición de la entidad para tal actuación. Perfecto. A ver, Melina Olivares, por favor. Gracias, Wilson. Melina está presente. Yo creo que para nuestra siguiente clase, todos bien peinados y con las cámaras activadas. A ver, bueno, Melina parece que no nos está acompañando. Tania, por favor. Tania Jacqueline. Doctor, buenas noches. Mi posición está con la segunda, ya que nosotros nos basamos en principios, normas y leyes, como ser la Constitución Política del Estado, decretos supremos y otras normas afines al presente caso. Entonces, una persona o un proponente, antes de presentar una propuesta, necesariamente sabe a qué requisitos requiere para presentar. En este caso, no puede aludir o desconocimiento del mismo, ya que también esto a la empresa favorece económicamente en cuanto a la ejecución de la boleta si se ejecutaría una boleta de garantía, porque muchos proponentes pueden presentar o interponer un recurso sin razones. Entonces, esto le hace que sea más serio, exista más seriedad en la propuesta que presenta. Eso sería mi opinión, doctor. Perfecto, Tania. Ángel Condori está con nosotros. No. ¿Alguien que esté de acuerdo con el argumento primero? Por favor. Creo que todos están de acuerdo con el argumento número 2. Marlene Verástegui, Magda. Tampoco nos acompaña. Bueno. Miren, para cerrar este tema, yo considero que no hay una respuesta, digamos, correcta en este tema. Porque para quienes son abogados, si yo les pregunto, bueno, esto se dice, ¿no? Si a algún abogado le preguntas cuánto es 2 más 2, ¿cuál es la respuesta? Depende, ¿no? Y en muchas de estas situaciones, claro que depende. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de quien va a realizar una impugnación, no debiera solicitarse ningún tipo de garantía, ¿no? Porque vulnera, pues, el derecho al acceso a la justicia. Y de hecho, por ejemplo, en materia tributaria, lo que es el Solvenzepet paga para acceder, ¿no? Paga para que yo te dé un fallo, ¿no? Ha sido declarado inconstitucional. Por lo tanto, no puede exigir los tribunales un pago previo para poder impugnar,
¿no? Es un tema que ha sido declarado inconstitucional. No obstante, en materia de contrataciones, esto continúa vigente. Y debiera ser un tema que por ahí se analice, que tal vez pueda tener algún planteamiento para, desde mi punto de vista, eliminar esta situación, ¿no es cierto? Porque en los hechos, correcto, Ángel está de acuerdo con eso, pero tiene un problema con su micrófono. He leído su posición, estimado Ángel, y precisamente coincido con usted en términos de que existe normativa, incluso supranacional, que justifica, y que nada, absolutamente nada, y menos un tema económico que incluso vulnere el principio de igualdad, porque claro, si yo tengo dinero, impugno, si no, no puedo impugnar, por más que tenga todos los argumentos absolutamente válidos. Entonces, desde mi criterio personal, debiera eliminarse este requisito, como es la garantía, primer requerimiento. No obstante, una situación es ese enfoque, pero quienes han señalado el argumento número 2 como válido, es el que se aplica. Es el argumento que deben ustedes tomarlo como válido. No presentó la garantía de seriedad de propuesta, se debe desestimar el recurso. Eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, habrá un pronunciamiento posterior, quienes estamos en la lucha seguiremos impugnando, seguiremos señalando que no es correcto, está bien, ¿no? De hecho, espero hasta el lunes poder publicar un tema relacionado justamente a esto en la revista de la universidad, que ya les voy a pasar el enlace. Tienen razón quienes se han decantado por el argumento número 2. Les quiero mostrar una sentencia que hace específicamente mención a este tema para que ustedes puedan tener la figura muy clara. Es la sentencia constitucional 28-2010. Para aquellos que no son abogados, una sentencia constitucional, como les decía, tiene 4 partes principales. Bueno, normalmente se señala los antecedentes, ¿no? Que antecedentes son importantes dentro de este recurso para tener un poco una idea de lo que estamos hablando. Este es un recurso de una empresa, de una sociedad accidental contra la ABC, ¿no? Lo dirige contra la presidenta y el responsable del proceso de contratación, ¿no? Contra 2 personas. Señala los hechos, ¿no? Esta es bajo la modalidad llave en mano, algo que nos preguntaban y demás situaciones, ¿no? Ahí están todos los antecedentes. El tribunal llega a algunas conclusiones, ¿no? Y esta es la parte importante. Muchas veces, dada la cantidad de información que tenemos, muchas veces no resulta muy necesario revisar la parte anterior, sino esta parte. Esta es la ratio decidente, lo más importante. La parte que tiene un efecto vinculante, los fundamentos jurídicos del fallo. ¿Por qué razón? Porque en esta parte se va a desarrollar todo lo que piensa, toda la doctrina, todo aquel aspecto que debe cumplirse de manera obligatoria por entes judiciales, administrativos, ¿no? Primero nos habla, como es una sentencia del 2010 y la Constitución recién se había puesto en vigencia, nos dice, el tribunal adecúa sus actuaciones a la Constitución del año 2009, los términos, porque había un cambio, antes no era una acción de amparo constitucional, bueno, si bien se constituía como amparo constitucional, pero por ejemplo, la acción de libertad se llamaba habeas corpus, ¿no? A partir de la gestión 2009 cambia de nombre, no importa. Esto señala cómo se hace la adecuación a la nueva constitución, los términos que son utilizados, etc. Miren,
Acá, por ejemplo, nos habla de la naturaleza jurídica de la licitación pública y hace todo un desarrollo de lo que es la licitación pública. Entonces, cuando tengamos dudas sobre cómo interpretar esas normas que hacen al proceso de licitación pública, acudimos a esta sentencia. Pero de acá, de momento, no nos interesa. El procedimiento administrativo y el derecho a la defensa, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué es el derecho a la defensa? ¿No? La doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio consagrada, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esas condiciones? A ser oído, ofrecer prueba a una decisión fundamentada y a impugnar la decisión. Entonces, está también dentro del derecho a la defensa. Nos habla también de la impugnación en vía administrativa. ¿Qué es la impugnación? Es una parte esencial de los derechos de petición, etc., ¿no? Entonces, nos hace todo un relato de lo que se presenta. El principio de gratuidad, o sea, esencialmente te dice la justicia o el acceso a la justicia tiene que ser gratuito. No puede existir, no se puede concebir un sistema por el cual tú tengas que pagar para acceder, ¿no? En esencia, la gratuidad es la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar consiguientemente la discriminación. Por supuesto que sí. O sea, la gratuidad de acceso a la justicia no puede estar condicionada a la situación económica de las partes. Es un principio fundamental que se tiene que hacer. Miren, ¿cómo empieza su razonamiento? Te dice, debe ser gratuito. ¿Ya? Y hace todo un razonamiento en relación al derecho de impugnación, a la anterior normativa que estaba vigente en materia de contratación y nos vamos a la parte esencial en esta decisión, ¿no? Que hace mención a una disposición de un tribunal argentino, ¿no? Al referirse a los recursos que nos remite a las impugnaciones, al analizar los textos de ambas, tenemos que el espíritu de ellas se encuadra plenamente en lo previsto en el artículo 81 de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. De manera que la garantía prestada de hacer uso del recurso de impugnación, incluso el cobro de ello, supone algunas erogaciones económicas sin que ello comprometa el principio de gratuidad. Entonces, más o menos ratifica, en realidad no más o menos, ratifica plenamente que cuando yo voy a impugnar dentro de un proceso de licitación, ¿no? Y es lo que señalábamos acá. Hay una excepción a ese principio de gratuidad, ¿no? O sea, la posibilidad, el Estado tiene la posibilidad de imponer requisitos o condicionamientos dentro de un procedimiento administrativo. Tiene su fundamento en que por una parte se aplica a las emergencias de una licitación pública destinada a la adquisición de bienes y servicios por el Estado en las mejores condiciones posibles y el trámite no esté redactado a impugnaciones dilatorias, promovidas de mala fe, que de admitírselas simple y llanamente darían lugar a una negativa proliferación de las mismas, desvirtuando la naturaleza y objetivos de una licitación. Por otra parte, los proponentes dentro de una licitación concurren a la misma sometiéndose a sus términos y regulaciones establecidas previamente y conocen de antemano las contingencias de orden patrimonial que puede darse, como en el caso que se está. Por lo tanto, no vulnera el principio de gratuidad, ¿no? Entonces, no hay una respuesta correcta, ¿no es cierto? Estaré en función de la forma en la que yo vea, pero si yo soy parte de la administración pública, pues tengo que tener una regla muy, muy clara, muy bien definida, para evitar responsabilidades. Y es el hecho de que yo puedo hacer todo aquello que me faculta la norma. Si la norma me exige o exige que yo solicite una garantía para poder impugnar 1% del precio referencial o 1% del monto adjudicado, debo exigir. No puedo tramitar una impugnación si no tengo esa garantía. Ese es un tema que haya su respaldo en este tipo de fallos y en la propia norma. No requiero mayor justificación.
modificación. Por el lado del proponente o del interesado, pues plantearé también mis argumentos y tengo la forma ahora de responder. Entonces, yo me imagino que esto en algún momento cambiará, en algún momento podrá ser señalado, porque tanto es así que el Decreto Supremo 4285, si me corrigen, me ayudan, elimina durante este tiempo de la pandemia la garantía de seriedad de propuesta y ya no es necesaria de presentar, ¿no? Entonces, vean, no es un tema que digamos cómo, ¿no? Es simplemente algo que se tiene que plantear. Dicho eso, si no hay ningún otro comentario adicional, continuaríamos con el desarrollo. Yo voy a terminar de leer las intervenciones que se ha tenido en el foro. Entiendo que nuestro plazo del cuestionario no sé si vence hoy o mañana. Por favor, estén atentos a todo ello. Ya continuemos con esta situación. Cualquier duda, a WhatsApp o a mi correo. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias y como siempre ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Gracias. Les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Les vaya bien. Gracias.